Bendiciones para todos, hermanos, en este día muy especial donde vamos a estar pues escudriñando la palabra del Señor. Que la paz y el amor de Cristo sea con ustedes y que sea el Señor entre ustedes y yo, como está escrito en su palabra, que donde hay dos o tres unánimes congregados en su nombre, ahí está su presencia y estamos creyendo que ese Espíritu del Señor, ese Espíritu todopoderoso, está entre ustedes y yo. Que sea el Señor derramando sabiduría e inteligencia para poder comprender su palabra y que esta palabra nos nutra, nos edifique y también nos permita edificar a otros hermanos. Vamos a estar escudriñando las escrituras en el libro de Juan, capítulo 9, versículo del 51 al 56. Es una palabra preciosa que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida. Es donde nuestro Señor Jesús pues reprende a sus discípulos Juan y a Jacob. Vamos a estar desarrollando este tema hoy porque el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida como siervos de Cristo, como sus discípulos y como representantes y testigos suyos en esta tierra. Amén. La gloria sea para ese que vive y reina eternamente. Hermanos, vamos a estar eh, implorando la presencia de ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, la presencia de su Hijo amado Redentor, ese verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, y la presencia del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, para que sea hablando a tu vida y a mi vida, que sea el Señor también limpiando mi boca y que sea colocando sus palabras en mi boca para que yo hable lo que Él quiera, no mi emoción ni mi carne sea la que les hable, sino que sea el Espíritu de Jehová hablando a su vida y a mi vida. Amén, la gloria sea para ese Cristo vivo. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo del 51 al 56. Amén. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, reprendió, diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. La gloria sea para el que vive y reina eternamente. Amén. Hermanos, esto es una palabra que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida. Y a través de ella el Señor nos va a regalar hoy una gran enseñanza. Esta palabra nos muestra que cuando se cumplió el tiempo en el que el Señor iba a ser recibido arriba, cuando eh, iba a ser el tiempo de su pasión, el Señor se dirigió hacia Jerusalén. Y eh, Jerusalén, para ir a Jerusalén, necesitaba pasar por Samaria. Y los judíos y los samarios pues no se gustaban entre sí y muchos de los judíos para llegar a Jerusalén rodeaban a Samaria para no pasar por ahí porque los judíos consideraban que los samaritanos eran judíos no puros. Aparte de esto era que los samaritanos solo tenían, solo cumplían el Pentateuco. ¿Qué otra cosa? Bueno, los samaritanos, eh, cuando sabían que un peregrino se dirigía hacia Jerusalén, muchas veces no les prestaban auxilio, no les prestaban ayuda por la misma condición que existía de que judíos y samaritanos no se gustaban entre sí. Entonces la palabra está enseñando a ti y a mí que nuestro Señor Jesucristo
se dirigía hacia Jerusalén y que él no tenía ese prejuicio que tenían otros judíos que rodeaban, ¿sí?, a Samaria para llegar a Jerusalén, lo cual le podía tomar 2 o 3 días extras. El Señor Jesús a tu vida y a mi vida nos ha enseñado que Él no hace acepción de personas y es un Dios transparente que ama todas sus obras y que Él no hace prejuicios. Por eso el Señor decide pasar por Samaria. Pero acuérdense que el Señor Jesús andaba con sus discípulos y no sé cuántas personas más se habían adicionado, pero no podía llegar simplemente a esta aldea de Samaria todos juntos porque necesitaban hospedarse todos, y a hospedar a 14 o 15 personas de un solo, pues era algo que demandaba, que se demandaba tiempo y también espacio. Entonces por eso el Señor en su prudencia envía a unos siervos suyos para que se adelanten y hagan todos los preparativos. Pero resulta que estos samaritanos, como el aspecto de sus siervos, de los siervos de Jesús, era como de ir a Jerusalén y esas eran sus intenciones, pues no le prestan la ayuda. Entonces se vienen y es cuando Jacobo y Juan le preguntan al Señor que si quieren que haga como hizo Elías, que clamó y descendió fuego del cielo y los consumió. Lo más lindo de todo esto es lo que el Señor les responde. El Señor les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor te ha enseñado a ti y me ha enseñado a mí de qué espíritu somos. El Señor dijo: Dios nos ha dado un espíritu, Dios te ha dicho a ti que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿cierto? Que nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Y si ese espíritu que ha puesto en ti, que ha puesto en ti y en mí es de amor, entonces nosotros tenemos que sentir amor por nuestros semejantes, por nuestro prójimo, porque el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios te está entregando a ti las armas para que manifiestes ese amor, porque si Dios te está entregando un espíritu de amor, tú debes mostrar amor por el mismo espíritu que Dios ha depositado en ti y en mí, si es que el espíritu de Dios mora en ti y en mí. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea su santo nombre. Entonces, pues vamos a darle desarrollo a la palabra. Dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Hermanos, la palabra te enseña a ti y a mí en el libro de Juan, cuando Jesús se le presenta a la samaritana. En el libro de Juan, capítulo 4, ya hemos tocado este tema, cuando Juan se le presenta a la samaritana, que ella se asombra y le pregunta que por qué por qué él le pide agua de beber a ella, si él sabía que judíos y samaritanos no se gustaban. En el libro de 4, Juan 4, en el versículo 9, enseña la palabra a ti y a mí que cuando vino una mujer, perdón, cuando la samaritana ve a Jesús, le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces ella se asombraba, pero acuérdense que el Señor murió por ti, por mí y por todos los que habitan esta tierra y los que la habitarán, siendo aún pecadores, y que Él no hace acepción de personas, y que Él clavó tus iniquidades y las mías en esa cruz del Calvario. Sí, ese es el amor más grande que nos ha podido expresar el Señor, que aún siendo pecadores, no haciendo distinción ni de razas, ¿sí?, ni de géneros, el Señor clavó toda nuestra maldad en esa cruz y nos dio una salvación eterna y un perdón inmerecido. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Además, ¿cómo sería la rivalidad que había entre judíos
y samaritanos que aún los mismos judíos, cuando el Señor comienza a confrontar con ellos, lo quisieron desprestigiar, lo quisieron desacreditar diciendo que él era un samaritano, para que así todos los judíos lo tuvieran en poco. Y eso es tremendo, eso nos los muestra el mismo libro de Juan en el capítulo 8, por allá en el versículo uh, 42, cuando el Señor Jesús comienza a confrontar a los judíos, el Señor Jesús le dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, preguntaba Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, le decía Jesús a los judíos. Y ellos le respondieron y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Quisieron desacreditar al Señor haciéndolo pasar por samaritano para que todo el mundo se desencantara de él. Hermanos, esto es tremendo. El diablo va a querer desacreditar tu obra, va a desacreditar mi obra, va a desacreditar todo lo que nosotros emprendamos para la gloria del reino de nuestro Señor Jesús. Nosotros vivimos una confrontación diaria. Si bien es cierto que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida esta palabra hoy, donde mostraba cómo eran las diferencias que existían entre esos samaritanos y los judíos, y cómo esto podía impedir que la palabra del Señor se propagara hasta los postres de la tierra, o que esta palabra fuera bien recibida por los samaritanos, que no eran bien vistos por los judíos, por el pueblo judío. Pero hoy el Señor te quiere decir a ti que hoy también existe una confrontación, hermanos. Hoy lo más palpable que existe es la confrontación que existe entre los católicos, entre la religión católica y la religión cristiana. Hermanos, no voy a profundizar mucho en este tema porque no es lo que el Señor ha querido traer hoy a tu vida y a mi vida, pero es necesario que toque un poquito de esto. A ver, cuando nosotros como cristianos llegamos donde un católico, muchas veces no nos reciben con ese gozo, porque ellos tienen un nivel de confort en su religión, viven en un confort incomparable, ¿cierto? A nosotros nos tachan de fanáticos, de fanáticos. Eso, de ahí no nos bajan. Y por los malos testimonios de muchos siervos, porque es verdad, por esos malos testimonios, lo primero que te sacan a relucir es que tú lo único que tienes interés es el diezmo, ¿cierto? Que te quieres lucrar por el diezmo. Y cuentan a justos por pecadores. Entonces, ¿qué es lo tremendo? Los católicos tienen una Biblia igual que nosotros, tienen unas escrituras y difieren en la cantidad de libros, pero en lo que sí compaginan es en el Pentateuco. El Pentateuco de la escritura católica es la misma de la cristiana, ¿sí? Y a ti el Señor
a ti, a ellos, pues vamos a decir a ellos, y a ti también, porque es la misma, o sea, es la misma escritura, es la misma palabra del Señor para ellos y para nosotros. El Señor en el libro de Deuteronomio 4:15 te habla a ti y le habla a ellos. Deuteronomio 4:15, libro de Deuteronomio 4. El Señor hace una advertencia muy importante contra la idolatría. Y dice el Señor, guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua, ni debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de los cielos, pero a vosotros Jehová os amó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como este día. El Señor hizo prohibiciones, ¿sí? De no dejarnos seducir de nada, ¿sí? Y que lo adoráremos, que nuestra única adoración debe ser siempre Él, siempre Él. Y tú ves las iglesias cristianas llenas de esfinges, porque tú y yo, bueno, la mayoría fuimos católicos. La iglesia católica está llena de imágenes que el Señor prohíbe, que no nos es lícito adorar imágenes. Y muchas veces, y nosotros como católicos que fuimos, adoramos imágenes y les rendimos culto, cosa que el Señor detestaba. Amén. Pero el Señor nos trajo a toda verdad y fuimos libertados de esa creencia, porque el Señor nos mostró su palabra. Sigue diciendo en el capítulo 18 de Deuteronomio, en el capítulo de 18 de Deuteronomio, como lo mostré en el video pasado, que no nos es lícito ni a ti ni a mí, ¿sí? En el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 10, no se ha hallado en ti, dice el Señor, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, de delante de Jehová tu Dios. Hermanos, ni la adivinación, ni la hechicería, ni la brujería. Que Dios te guarde a ti y a mí, como cristianos, como siervos de Cristo, a hacer estas prácticas. Pero hay muchos en el mundo que se llaman católicos y que creen vivir una verdadera fe y gastan más dinero en el hechicero y en el brujo, ¿sí? Que en lo que ofrendan, en su congregación. Para la ofrenda, nunca hay una ofrenda para Cristo, porque no tienen los recursos. Pero todos sus recursos los invierten en el brujo y en el hechicero, porque viven en dos aguas, ¿cierto? Se mantienen en dos ánimos, y eso el Señor lo detesta. El Señor, el mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, te dice lo que el Señor quiere de ti. En el capítulo 10, versículo 12, el Señor te dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Que todas las cosas que en ella hay. Entonces,
Si nosotros somos fanáticos como siervos de Cristo, cristianos, ¿sí? Evangelistas, evangélicos, cristianos evangélicos, somos fanáticos por hacer su voluntad, ¿sí? Porque ellos nos llaman fanáticos, los católicos nos llaman fanáticos porque cumplimos, porque tratamos de ser obedientes y cumplir la palabra, pero el Señor te está mostrando en Deuteronomio 10 que es lo que pide de ti, que cumpla su mandamiento, que cumpla su palabra, todos los estatutos que te entregó. El Señor Jesús te dice, tú me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿a quién le es fiel usted? Nosotros tenemos un pastor de pastores que se llama Jesús y uno debe ser obediente solo a su palabra, a su palabra. Entonces, eso es por el pensamiento de los católicos, hermanos, pero vamos a los cristianos, vamos a nosotros. Muchos cristianos piensan que Dios los mandó a amar solamente a sus hermanos en la fe. Y muchos están más limitados todavía. Piensan que Dios solamente les dijo, ama a tus hermanos de la congregación. Y entonces viven ahí en un submundo, encapsulados ahí. ¿Cierto? Y yo siempre he dicho, si usted no sabe, hermano, si usted no sabe todavía, no tiene la verdadera conciencia o no le ha sido revelada la palabra del amor al prójimo, ahí el Señor Jesús le dejó la parábola del samaritano, del buen samaritano. Y siempre, en la mayoría de mis videos lo he declarado, pero hoy vamos a mostrarla, ¿sí? Para que veamos el Señor, el buen samaritano, Lucas 10, 25. El Señor habla a tu vida y a mi vida, ¿sí? Porque el Señor no te dijo, amarás a tus hermanos en la fe y solamente amarás a los hermanos de tu congregación. El Señor te dijo, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el capítulo 10 de Lucas, versículo 25, está la parábola del buen samaritano. Y el Señor dice aquí, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahí viene el Señor Jesús y te contesta. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que no se trataban, como enseña la palabra, en el libro de Juan, que nos mostró Juan 4:9, que samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Pero el Señor recalca que un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Sí? Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo conforme a este varón que se movió a misericordia. Se movió a misericordia por su prójimo. Porque enseña la palabra que pasó un sacerdote instruido en la palabra, en la ley, y no hizo la voluntad de Jehová. Pasó un levita que es un pueblo escogido por el Señor para servirle,
y tampoco hizo su voluntad. Pero un samaritano que eran tenido en pocos, mueve a misericordia. Por eso nosotros no podemos hacer acepción de personas. Porque muchas veces hallamos más misericordia en aquellos en los que miramos como poca cosa. Y Dios a ti no te ha mandado eso. Dios te ha mandado a ti a amar a tu prójimo como a ti mismo, a tu prójimo. No a tu hermano en la fe, no a tu hermano de la congregación, no el que te hace bien, porque también te digo, amarás a tus enemigos. Porque si solo amas a los que te amas y bendices a los que te bendicen, ¿qué de extraordinario haces? Dice Jesús. El Señor te está diciendo hoy a ti y a mí, ve y haz tú lo mismo. Ahora, el Señor ha hallado más agradecimiento. Esto sería un tema muy largo, no me quiero extender en esto, pero les voy a mostrar la de los 10 leprosos. La parábola de los 10 leprosos está en el mismo libro de Lucas 17. ¿Sí? 17. 11. Yendo Jesús pasaba entre Samaria, los samaritanos y los galileos, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sí? Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Sí? Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El Señor Jesús a veces ha encontrado más amor, más misericordia, más agradecimiento en los del mundo que en sus propios siervos. Porque muchos tienen en su corazón el sentir de solo buscarlo por lo que puedan recibir, no por lo que Él vale, ni por lo que ha hecho. Muchos lo buscan por lucro, muchos lo buscan por avaricia, muchos lo buscan porque con Él pueden lograr muchas cosas, pero no por amor, no por misericordia, no por amor a la obra. Entonces el Señor Jesús, que sopesa corazones, que sabe lo que hay en tu corazón y en el mío y en el de todos, de todas sus obras, las cuales Él ha creado. Él es un Dios de misericordia que siempre está esperando a que se arrepientan y se vuelvan de toda su maldad, y Él los sane y los limpie, porque por todos ellos murió Cristo. Entonces ni tú ni yo somos quien para juzgar a nadie, porque el único que sabe nuestro pasado, nuestro presente, pero el futuro de tuyo y el mío y de todas esas personas es ese, porque es el único que sabe el propósito para el cual tú y yo y ellos vinimos a esta tierra, para que el propósito para el cual fuimos creados. Entonces Él, que verdaderamente sabe cuál es el precio de cada uno, es el que nos da el verdadero valor, no el que tú y yo le coloquemos. Amén. Hermanos, muchos creerán en Jesús. Entonces, tocando este tema, el Señor Jesús como siervos de Cristo, nosotros, el Señor quiere dejar esto claro hoy, porque cuando nosotros vayamos a esas personas, nosotros sabremos que muchos nos escucharán, muchos no nos escucharán, ¿sí? Y el Señor sabe quién va a escuchar su voz. Él conoce los corazones. Él conoce a esta samaritana en el libro de Juan 4 que estábamos hablando. En el libro de Juan 4 que estábamos hablando, allá en el capítulo, en el versículo 39, muestra la palabra. Primero te mostraba que cómo la samaritana se sorprendía de que el Señor le pidiera agua, pues judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces, en el 4, 30 y
en el 4:39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es la misma Samaria, de pronto eran 2 aldeas diferentes, como es el mismo mundo. Y en él vas a encontrar todo tipo de personas. 2 aldeas, 2 mentes, 2 mundos, 2 personas diferentes. Y tú simplemente el Señor te dijo, y predicar mi palabra hasta lo postrero de la tierra. Llegarás a una aldea y no te escucharán. Llegarás a una aldea y te recibirán con gozo, creerán en ti, ¿sí? Hasta te pedirán que te quedes con ellos para seguir deleitándose con la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero el Señor simplemente te ha mandado a ir y predicar y sembrar esa palabra. Unos siembran, hermanos, otros riegan, pero quien da el verdadero crecimiento es Jehová de los ejércitos, su Hijo amado, y ese Espíritu que ha puesto en ti y en mí. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque sigue diciendo la palabra a tu vida y a mi vida, es la reacción. La reacción. Hoy sería el Señor decirte, dejarte claro a ti que en este caminar, en este desarrollo de nuestros ministerios, cuando usted va y le habla una palabra a un hermano, hay muchos que le reciben el consejo, la palabra del Señor con gozo. Hay otros que la tienen en poco. Hay muchos que la menospreciarán. Pero eso es algo individual. La obra suya es ir y sembrar la palabra. Lo que Dios quiere hacer en esos corazones es voluntad de Jehová. Porque es el único que hace y opera en cada corazón. ¿Sí? Él es el quien pone el sentir, el querer como el hacer. Nosotros simplemente somos instrumentos a través de los cuales el Señor lleva y manifiesta y entrega su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener eso claro, que simplemente somos representantes de Cristo, que simplemente somos los que vamos y replicamos esta palabra, los que la llevamos con gozo. Entonces, te enseña a ti la palabra, el versículo 54 del libro de Lucas 9, que es la palabra que estamos desarrollando del 54 al 56, la reacción de sus discípulos. Enseña la palabra, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Ah? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para salvarlas. Y es lo que el Señor te pregunta, hijo, hija, ¿ustedes sí tienen claro de qué espíritu son? ¿Ustedes tienen claro de qué espíritu son? Pues si no lo tienen claro, el Señor hoy quiere dejarlo claro, como se lo dejó claro a Juan y a Jacob. Enseña la palabra que estos 2 varones eran tremendos, tenían un temperamento tremendo, y es lo que el Señor quiere que tengamos presente, que necesitamos tratar ese temperamento. Mira, en el libro de Marcos 3, el Señor los apoda a Juan y a Jacob cuando Él escoge a los 12, los nombra como, los apellida hijos del trueno. No sé por qué el Señor hace eso. En el libro de Marcos 3, el Señor que todo lo conoce, porque el Señor conoce nuestro corazón. Entonces, tenían que ser unos varones tremendos, ¿cierto? Y nosotros no podemos dejar llevar ni vencer por la emoción. Nosotros tenemos que saber de qué espíritu somos y conducirnos conforme al espíritu de Jesús, a ese espíritu de mansedumbre y de amor. Amén. En el libro de Marcos 3, cuando el Señor Jesús está escogiendo a sus 12, que comienza en el versículo 13, pero en el 17 dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo,
y a Juan hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto era hijos del trueno. El Señor los apellida a ellos hijos del trueno. Un trueno es algo agresivo, no sé por qué el Señor toma esta decisión, pero en el libro de Marcos 9 muestra cómo Juan le impide a unos que encuentra predicando, cómo les impide que prediquen, ¿cierto? En el libro de Juan 9, capítulo 38, Juan le dice a nuestro Señor Jesús: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo les hablaba de ese submundo donde se limitan siempre a la congregación. Acuérdense que aquí hay un plan mayor, un plan de salvación mayor. Y el Señor, cuando Juan llega y ve a otro predicando y ve a otro, sí, echando fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesús, pero no le seguía, no era de los 12, entonces se lo prohibió, porque él pensaba que los únicos que tenían poder y autoridad para hacer esas obras eran ellos. Pero el Señor les dice que no. Y es lo que pasa, que hay muchos hermanos que creen que los únicos que hacen milagros y donde está la verdadera salvación es su congregación. Y nosotros que resulta que nosotros somos un miembro de Cristo y que todas esas forman parte del cuerpo de Cristo. Y Dios reparte sus dones y sus talentos, Dios reparte su multiforme gracia como Él quiere y a quien Él quiere y donde Él quiere. Y no solamente en su congregación y en la mía se hacen milagros, ni la suya es mayor que la mía, ni la mía es mayor que la suya. Eso es conforme a lo que Dios quiera hacer en cada una. ¿Sí? Y algo muy tremendo, que es algo bien sensible, es como los pastores, ¿cierto? Vamos de iglesia a iglesia, entonces predicamos aquí, predicamos allá, predicamos en todas partes, ¿sí? Y nos sentimos orgullosos de que salimos y predicamos en todas partes. Vamos de corral en corral. Pero hay de que una ovejita de nosotros se brinque para el corral ajeno, se pase para otra congregación, porque entonces comienzan los celos. ¿Usted qué está buscando allá? ¿Qué se le perdió allá? Si usted está sembrada aquí, Dios la sembró en este lugar. ¿Sí? Como si en esa otra iglesia donde usted fue y predicó, no se predicara una sana doctrina. Entonces, ¿por qué la oveja no puede ir a la otra congregación? ¿Por qué tenemos un celo y tenemos un cerco? ¿Sí? Pero usted sí puede ir. Entonces, si la oveja no puede, usted tampoco, porque usted como representante de Cristo y como cabeza de esta congregación, ¿por qué limitan? ¿Por qué ponen cercos? Si el único pastor de pastores se llama Jesús y todos formamos parte de su rebaño. Entonces sembramos esa idea de que nosotros no podemos ir allá ni podemos ir acá, pero si nosotros pastores nos movemos a donde nosotros queramos. No. No me voy a centrar en ese punto porque eso no fue a lo que Dios me trajo hoy a ustedes. Entonces era como para tenerlo claro. Nosotros solo le rendimos cuenta al pastor de pastores y tenemos que tener claro lo que el Señor demanda de ti y de mí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Pero nosotros no podemos ser y controlar, ¿sí? Y querer hacer como si nosotros fuéramos Jesús. Nosotros somos siervos. Y solamente se hace su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad. Y como pastores tenemos un doble compromiso. Ser fieles a su perfecta voluntad. Ser transparentes y obedientes. La de Él, no la nuestra, la de Él.
La gloria sea para el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús es tremendo, hermanos. Dios lo hace todo perfecto. Dios coge y les dice, ven acá, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿De qué espíritu son? Nuestro Señor Jesús es el que dio recomendaciones. Nuestro Señor Jesús te dijo a ti y a mí cómo desenvolvernos en un caso cuando alguien a ti no te reciba la palabra, cuando alguien te la menosprecie, porque no te menosprecian a ti ni a mí, menosprecian a Cristo, menosprecian esa sangre, menosprecian a ese consolador que dejó para ti y para mí. Entonces, Dios no necesita que tú pelees por Él. Dios pelea por ti y por mí. Y el Señor Jesús te dijo, hey, cuando a ti no te reciban, entonces ten presente lo que el Señor te dejó claro en el libro de este mismo libro de Lucas, en el libro de Lucas 9, ¿sí? En el versículo 4, pero sí, libro de Lucas capítulo 9, versículo 4, el Señor dice a tu vida y a mi vida, y en cualquier casa donde entréis, puede ser una aldea o a cualquier persona, como la de los samaritanos, quedad allí y de allí salid. Y cualquiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies y en testimonio contra ellos. Perdón, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Salid y sacudid ese polvo. El Señor no te llamó a la confrontación. Te sigue diciendo en el capítulo 10, ¿sí? En el siguiente capítulo 10, versículo 10, mas en cualquiera ciudad donde entréis y no os reciban, sacudid por sus calles, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Pero sabed que el reino de los cielos, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero ten en cuenta, le decís, que Jesús vino, su reino vino a ti, como dijo, llegará hasta los postres de la tierra, pero tú lo despreciaste. Tenlo en cuenta, porque este polvo que me sacudo de mis pies dará testimonio contra ti. Porque así como dice el libro de Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta, yo estoy ahí, yo toco. Vamos a Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Si usted mismo abre, dice Jesús, yo entraré. Santo su nombre. Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está ahí, Él toca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa puerta es su corazón. Si tú me abres, te abres de par en par a mí, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Pero si usted no abre, si usted lo desprecia, Él es un caballero prudente y esperará hasta que usted se decida, porque no lo está despreciando. ¿Sí? No lo está despreciando. Dios no desprecia a nadie porque Él no quiere que ninguna de sus obras se pierda. Pero nosotros como siervos de Cristo no podemos emitir juicios. No podemos emitir juicios. Estábamos equivocados. Juan y Jacob estaban equivocados como siervos de Cristo. Porque ellos les dicen, Señor, ¿quieres que clamemos al cielo como hizo Elías para que descienda fuego y los consuma? Y eso a lo que se referían esos discípulos fue a lo que pasó, como lo narra el libro de Segunda de Reyes 1, cuando Acab muere. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 1, ¿sí?
y lo leemos rápidamente para entrar en contexto y no quedarnos ahí enteros. En el libro de Primera de Reyes 1, cuando Acab muere, dice, amén, leemos la palabra bajo la bendición del Todopoderoso. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. ¿Dónde estaban? En Samaria. Todo aquí está concadenado. Y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Baalzebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. En vez de buscar a Jehová, buscaron a Baalzebú, que era el dios de los Ecrón, ¿sí? Un Baal, un demonio. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías de Tibista, perdón. Habló a Elías Tibista, diciendo, levántate y súbete a encontrar con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baalzebú, Dios de Ecrón, es lo que el Señor te dice. Tú no tienes un Dios de poder a esta tierra, los representantes en especial. Bueno, guárdete, no sé si usted y yo, Dios nos guarde, porque nosotros estoy seguro de que tú y yo ya no practicamos, hacemos esas prácticas paganas, pero no hay un Dios de poder que pueda revelarte lo que tú anhelas, saber que tienes que ir a consultar a magos y adivinos, ¿sí? Que tienes que practicar la brujería. ¿Acaso no hay un Dios de poder que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella? Le decía Jehová a este varón. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Cuando los mensajeros volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baalzebú, Dios de los Ecrón, por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces les dijo, es Elías Tibista. Luego envió a él un capitán de 50 Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde estaba él. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de los 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate a ti con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Y sigue narrando la palabra pero esta es la palabra. El Señor es quien emite juicio. Jehová es quien hace esta obra, porque este varón, ¿sí? Rey de Samaria, había ido a consultar a esos dioses paganos en vez de poner su confianza en Él. Esto lo hace el Señor en su plena voluntad, porque a Él le place. Pero tú y yo, como siervos de Cristo, no estamos autorizados, ni Dios nos ha enviado a hacer nuestra voluntad, ni nuestros deseos, ni a emitir juicios. Porque el Señor, acuérdate, te dijo a ti y a mí que nosotros debíamos ser buenos administradores de la multiforme gracia que Dios ha puesto en ti y en mí, y esos dones y talentos. Aún ese gran ministerio que Dios ha puesto en tus manos y en el mío, no te lo entregó para destruir, para desarraigar. Porque el Señor dijo, no sabéis de qué espíritu sois, yo he puesto en ti un espíritu de amor, de dominio propio, ¿sí? Un espíritu de amor. Y tú tienes que tener amor por todas esas almas. El Señor le preguntaba, Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis corderos. Y a la tercera vez Pedro se entristeció y le dijo, Señor, Jesús, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis ovejas.
ese amor que tú me profesas a mí, muéstralo en esas ovejas que te he entregado, en las ovejas de mi prado, las ovejas de mi redil. Cuídalas como a la niña de tus ojos, y ahí me mostrarás que me amas. Y ese mismo amor debemos sentir tú y yo por todas sus obras, porque Él no ha excluido a ninguna. Sí, Dios tiene un tiempo, nuestro tiempo no es su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y Dios puede llamar a su redil a quien Él quiera. Por eso es que dice la palabra que Dios obra en sus misterios, porque hay cosas que hace Dios que para nosotros parece locura, pero lo hace por amor de su nombre, por amor de su nombre. Jesús en el libro de Lucas, estábamos viendo Lucas, Él decreta una reprensión, pero es muy diferente a la que Juan y Jacob querían pronunciar, ¿sí? Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero mira lo que le dice el Señor en el libro de Lucas, en el Lucas 10. El Señor también se enoja, hermanos. ¿Sí? En el libro de Lucas 10, cuando estábamos hablando de que el Señor decía que más tolerable sería con Sodoma en aquel momento, pero el Señor dice, hay de ti, perdón, Lucas 10, capítulo 13, hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Sidón y Tiro que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Y los que a vosotros oye, a mí oye, y al que a vosotros desecha, a mí desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces téngalo claro, que hay juicios. El día de juicio tú y yo tendremos que dar cuenta. Si lo despreciamos o no lo despreciamos, aún enseña la palabra que de toda palabra ociosa que salga de tu boca y de mi boca tendremos que dar cuenta. Y si tendremos que dar cuenta por cualquier palabra, también por cualquier comportamiento, porque enseña la palabra que el que a vosotros oye, a él oye, pero el que a vosotros desecha, a él lo desecha. Y el que lo desecha a él, no lo desecha a él, sino al que lo envió, a Jehová. Desecha al Espíritu que ha puesto en ti y en mí. Desecha al Espíritu de Jehová que ha querido atraerlos a su redil. Que ha querido atraerlos a su redil. Entonces, hermanos, mira cómo Dios hoy ha querido venir a traer esta gran enseñanza a tu vida y a mi vida. A mí me redarguye, me confronta, ¿sí? Pero me enriquece. Me enriquece porque es necesario estas palabras para ti y para mí. Porque el Señor está antes cuando dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y no sea que tu ignorancia y la mía nos aparte de su verdadera obra, de su verdadero plan de salvación, y que caminemos errando. Dios quiere abrir tus ojos y los míos, y en este día lo está haciendo de una manera sobrenatural, y tenemos que tener claro para dónde vamos. Porque que no nos volvamos ciegos, porque entonces seremos esos ciegos guías de ciegos. Y si alguno cayera en un hoyo, los dos irán. Nosotros somos testigos, testigos suyos en esta tierra, representantes de Cristo, ¿sí? Replicadores de su palabra, que dice que la llevemos hasta los postres de la tierra. Y si usted no lo cree, el libro de Hechos dice, porque vimos cómo recibíamos el Espíritu por la imposición de manos. Dejamos eso claro. Pero si el Señor ha puesto el Espíritu, su Espíritu, el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ese Espíritu de Jehová mora en ti, mora en mí, entonces Él te ha hablado a ti en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? Ese Espíritu. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Recibiréis poder. Porque yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio.
de poder, de amor y de dominio propio. Entonces recibiréis ese espíritu de poder, pero también te entregó un espíritu de amor. Y el mismo para que te dominaras a ti mismo, porque dice la palabra, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, si tienes todas las armas, ¿por qué fallas? Si tenemos todas las armas, ¿por qué pecamos? Porque no tenemos el conocimiento. Y eso nos hace desviar de toda verdad. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. En Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Seremos testigos de Él, representantes de Cristo, a donde quiera que Él nos lleve. Testimonios de su misericordia, de su amor, de su perdón, de su fidelidad. De su fidelidad. Y Dios lo que ha querido traer hoy una enseñanza preciosa, hermano. Nosotros tenemos que pedirle cada día que nuestro carácter lo haga como su carácter. Que nuestro carácter sea el carácter de Cristo. Que sea el carácter de Cristo. Y que el Dios del cielo nos ayude a vivir, ¿sí? Y perseguir ese carácter. A ti el libro de 2 de Timoteo te enseña a nosotros, pues en la segunda libro de Timoteo, cuál debe ser el carácter de un verdadero siervo de Dios. Y nosotros tenemos que desarrollar ese carácter. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Eso no es fácil. No es fácil. Dios nos conoce. Pero es necesario. Es necesario que tú y yo desarrollemos ese carácter porque es lo que el Señor quiere ver en ti y en mí para ser unos verdaderos siervos de Cristo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 24, enseña el Señor a tu vida y a mi vida y atesórelo en su corazón, hermano, porque de esto depende nuestra victoria. Amén. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. No ser contencioso. Usted no le va a decir que descienda fuego del cielo. No, dice el Señor que los corrijamos con mansedumbre para ver, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan después de haberlo despreciado, se vuelvan de su mala maldad, perdón, que se vuelvan de su maldad, se arrepientan, sí, que se arrepientan y Dios les permita conocer la verdad como te la permitió conocer a ti y a mí. ¿O acaso tú y yo no estábamos muertos en delito y concupiscencia? ¿Cuántas veces no lo despreciamos? ¿Cuántas veces no lo desechamos? ¿Cuántas veces no tuvimos por inmunda esa sangre? ¿Cuántas? Pero para nosotros sí pedimos misericordia y para ellos juicio. No. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Perdonaos los unos a los otros. Y nuestro Señor Jesús dejó un ejemplo vivo y eficaz que tú y yo debemos adoptar. El amor, ese amor que ha puesto en ti y a mí, lo debemos practicar. No es fácil. No es fácil amar a nuestros enemigos. No es fácil amar a todas esas personas que menosprecian el nombre de Jesús. No es fácil, pero nos es necesario. Y es lo que el Señor hoy quiere dejarte claro y a ti, que nosotros nos debemos mover solamente por ese espíritu de poder que te entregó a ti y a mí para ir y hacer su voluntad hasta lo postrero de la tierra, pero te entregó a ti y a mí un espíritu de amor, ¿sí? Que es aquel que deshace toda ofensa, ¿sí? Y entonces necesitamos practicar ese amor y un dominio propio para que no nos ganen, ¿sí?, nuestros malos deseos, nuestra concupiscencia, nuestra maldad, y no queramos emitir juicios contra nuestro prójimo. Siempre tenemos que tener presente
de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Ser agradecidos con eso y por esa misma obra que hizo en nosotros, nosotros tenemos que sentir misericordia por todos esos que todavía no se han vuelto de su maldad. Y es lo que el Señor hoy ha querido traer a ti y a mí como esa enseñanza fundamental que todo verdadero siervo de Dios, de Jehová, necesita tener y desarrollar. La gloria sea para su santo nombre. Dios los guarde, Dios los guarde, hermanos. Esta es la palabra preciosa que el Señor quería traer a tu vida y a mi vida. Un refrigerio, ¿sí? Una exhortación a ser cada día mejores siervos de Cristo. Es una palabra que no es fácil, pero que necesitamos digerir, ¿verdad? Alimentarnos con ella, ponerla en práctica, hermanos, ponerla en práctica. Vamos me lavo las manos como Pilato. Padre de la gloria, siervo inútil soy, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. El que tenga oídos, oiga, y el que no, deje de oír. Hermanos, Dios me puso ese sentir, me encomendó esa obra la he hecho, ya está en usted y en mí, en hacer su perfecta voluntad. En el video pasado no me pude despedir, me quedé corto de tiempo, se me cortó el video, bueno, unas pequeñas interrupciones y el Señor tomó control de todo eso. Espero que sus reportes de la aplicación del cielo hayan aumentado, que se haya congregado más, que haya buscado más a Dios en espíritu y en verdad, que lo haya orado, que haya hecho muchas cosas por amor de su nombre. Yo sé que todo lo que haga para Jehová no quedará sin su debida recompensa. Dios es un Dios fiel que está demandando de ti y de mí solamente obediencia, hermano. Obediencia, amor y fidelidad. Con eso usted le enamora el corazón a Cristo. Usted de nada le sirve, primero que se deshaga, que lo alabe, se me chispoteó el término. De nada le sirve que lo alabe si esa alabanza no le proviene del corazón. De nada sirve que lo adule con palabras si su corazón le dicta otra cosa, ¿cierto? De nada sirve que lo enamore con palabras si lo desprecia con sus acciones. De nada sirve que lo llene de ofrendas y diezmos si usted es un desobediente y no le es fiel ni transparente. Entonces, a Dios se le enamora con fidelidad primeramente, con obediencia y con transparencia. Ámelo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu, con toda su fuerza, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel. Bendito sea su nombre. La honra, la gloria y la exaltación siempre sea para Él. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Comparte este video, hermanos, para que esta palabra se multiplique. Como replicadores de Cristo hagamos esa obra, no para mí, es para la gloria de su nombre. Ténganlo claro, yo no me lucro con esto. Sí, esta no es mi provisión. Yo todo esto lo hago es por amor a su nombre, para el ensanchamiento del reino. Entonces usted y yo tenemos el mismo sentir y colaboremos en replicar la palabra del Señor. Dios los guarde, Dios los bendiga. Los amo mucho en el amor de Cristo. Que la paz y el amor de Cristo reposen en cada uno de sus corazones. ¿Ok? Amén, amén y amén.